Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver las instrucciones para revisar la entrada de un correo electrónico válido. Además, veremos con unas instrucciones muy sencillas cómo validar que todas las cajas de texto tengan un dato. Ahora toca validar el text box que usaremos para registrar un correo electrónico. Hacemos doble clic en él y vamos a programar el evento KeyPress. Para este evento he preparado 4 validaciones. La primera la copiaremos de aquí, que será para identificar qué caracteres serán los aceptados. Como en otras validaciones, bueno, aceptaríamos letras, números, el punto, la arroba, posiblemente el guión bajo y el guión medio. Vamos por la segunda. Esta tendrá que ver con que el nombre del correo electrónico no inicie con un carácter no válido. Entonces usaremos la instrucción len para preguntar si el texto todavía es, el tamaño del texto todavía es igual a 0. Y, por ejemplo, que no empiece con un punto, un guión bajo, un guión medio. Ustedes agregarán aquí los caracteres con los cuales no puede empezar ese correo electrónico. La tercera validación la usaremos para no permitir que se escriba 2 veces la arroba. Si el carácter ASCII que entró es el 64, que es el que le pertenece a la arroba, y que además ya está presente dentro de la cadena, tampoco será aceptada. Por último, vamos a comprobar que no se puedan escribir 2 puntos de forma consecutiva. Primero preguntamos si ya hay algo escrito dentro de este text box. Después preguntamos si el carácter que está intentando ingresar es el 46, es el punto. Entonces, preguntaremos si el punto que se está intentando ingresar ya existe dentro de la cadena escrita.
Una vez validado lo que se puede escribir dentro de esa caja, en esta misma caja vamos a ir entonces al evento exit para validar que la estructura cumpla con los requisitos que debe tener un correo electrónico. Entonces hacemos la validación. Con esta instrucción le diremos qué estructura es la que requerimos, donde primero aceptaremos un texto cualquiera, seguido de la arroba y otro texto cualquiera. Después sería un punto y otro texto. En esta parte estamos validando que tenga un nombre de usuario, que tenga la arroba, que tenga el dominio y que también tenga el dominio superior. Si no cumple con esta estructura, entonces borramos ese correo y si quisieran le podrían mandar un mensaje al usuario. Aquí me falta poner un guión, de lo contrario solamente aceptará el 0 y el 9. Vamos a hacer una prueba. Este sería un correo válido. Nos lo deja allí. Voy a quitarle el dominio superior. Nos dice que el correo no es válido y lo elimina. Voy a quitarle la arroba. También nos dice que tampoco es válido. Y lo voy a dejar ahora sin usuario. Y también nos dirá que el correo no es válido. Además de que quedará validado que no se pueda iniciar con puntos, con guiones y que tampoco se puedan escribir 2 puntos consecutivos o 2 veces la arroba. Por último, les quiero dejar un pequeño código que les servirá para validar que ninguna caja de texto se quede en blanco. Para eso he preparado este botón. Vamos a hacer doble clic. Y estas serían las instrucciones. Voy a crear un objeto que me permita hacer la revisión de cada uno de los controles. Y voy a hacer un for que haga el recorrido por todos ellos.
Este nombre user form tendrá que cambiar si ustedes tienen otro nombre dentro de ese formulario. Yo lo dejo tal como lo tengo aquí. Primero preguntaré si ese control que está en revisión es una caja de texto. Esto para evitar que les pueda saltar una excepción si es que están haciendo una comparación no válida. Una vez que sabemos que sí es una caja de texto, ahora sí preguntaremos si está vacía. Y simplemente podríamos avisar al usuario que el formulario está incompleto o cualquier otra acción que a ustedes les pueda servir. Vamos a hacer una prueba. Al momento de que ustedes quieran mandar guardar hacia la hoja los datos, bueno, podrían hacer esta verificación primero. Vamos a probar. Aquí nos está avisando que el formulario está incompleto. Y listo. Bueno, con esto daríamos por concluidos estos ejemplos. Hasta luego.